Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo por mi parte estoy lista para compartir con ustedes algo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel como yo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por internet, alimentando la curiosidad de muchos del supuesto elogio que Kerem Bürsin le dedicó a Hande Erçel. Y no cualquier elogio, sino uno que, si es cierto, realmente te sorprenderá. Vamos a analizar todo lo que sabemos, los rumores que circulan y, por supuesto, a especular un poco. Porque, ¿quién no disfruta de un buen drama romántico, aunque sea ficticio, de vez en cuando? Antes de que nos adentremos en este jugoso tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si han estado viendo mis vídeos durante un tiempo pero aún no se han suscrito, por favor, consideren hacerlo. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido que les guste y a mantener este canal activo. Además, al suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre traeré temas interesantes y entretenidos. Y si ya son suscriptores, un enorme abrazo y muchísimas gracias por su apoyo. Realmente lo aprecio de corazón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Kerem y Hande. Como saben, su romance en la pantalla durante la serie Sen Kalkam cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química entre Eda y Serkan era innegable, y esa química, como suele suceder, se trasladó a la vida real. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron la pareja del momento, un torbellino de amor, viajes y momentos adorables que documentaban en sus redes sociales. Los fans, por supuesto, enloquecimos con cada foto, cada vídeo, cada interacción. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación de Kerem y Hande lamentablemente no fue la excepción. Su ruptura fue un shock para muchos y desde entonces, la especulación sobre los motivos de la separación y la naturaleza de su relación actual no ha cesado. Y es aquí donde entra en juego este supuesto elogio que Kerem le dedicó a Hande. La verdad es que no hay una declaración oficial, una entrevista grabada o un tuit público donde Kerem Bürsin haya dicho explícitamente algo que podamos catalogar como un elogio, sorprendente en el sentido literal de la palabra. Lo que tenemos son, en realidad, fragmentos de entrevistas, interpretaciones de sus gestos y declaraciones, y sobre todo, muchísimas especulaciones de fans y medios de comunicación. Pero a pesar de la falta de evidencia concreta, hay ciertos elementos que podemos analizar para entender por qué este rumor ha cobrado tanta fuerza. Primero, es innegable que Kerem siempre ha hablado de Hande con respeto y admiración. Incluso después de su ruptura, en entrevistas, ha evitado hablar negativamente de ella y ha resaltado su talento como actriz, su profesionalismo en el set y su calidez como persona. Esto, en un mundo donde las rupturas a menudo terminan en ataques públicos y rencores, ya es digno de mención. Segundo, hay una entrevista en particular que ha alimentado muchísimo las especulaciones. En esta entrevista a Kerem se le pregunta sobre su experiencia trabajando con Hande en Sen Kalkam. Él responde que fue una experiencia increíble, que Hande es una actriz muy talentosa y que aprendió mucho de ella. Hasta ahí, todo bien. Pero luego añade algo que ha sido interpretado de muchas maneras: Hande tiene una luz especial. Una luz que ilumina a todos los que la rodean. Es una persona muy generosa, muy creativa y muy apasionada por lo que hace. Esta frase, una luz especial que ilumina a todos los que la rodean, es la que ha desatado la locura. Algunos fans lo interpretan como una simple descripción de su personalidad. Otros, sin embargo, ven en ella un elogio mucho más profundo, una admisión de que Hande tiene algo único y especial que lo cautivó, no solo como compañero de trabajo sino también como hombre. Incluso algunos han ido más allá, sugiriendo que esta luz especial es la que Kerem extraña más de la relación. Ahora, seamos honestos, esto es pura especulación. No podemos saber con certeza qué quería decir Kerem con esa frase. Podría haber sido simplemente una forma elegante de describir a una persona talentosa y agradable. O podría haber sido algo más. La belleza de estas situaciones es que cada uno puede interpretarlas a su manera. Pero, ¿por qué este rumor de un elogio sorprendente ha resonado tanto entre los fans? Creo que hay varias razones. Primero, la esperanza nunca muere. Muchos fans de Sen Kalkam siguen soñando con una reconciliación entre Kerem y Hande. Para ellos, cualquier indicio, cualquier palabra, cualquier gesto que pueda interpretarse como un sentimiento romántico persistente es motivo de celebración y esperanza. Segundo, la imagen pública de Kerem Bürsin. Kerem es conocido por ser un hombre inteligente, articulado y con un gran sentido del humor. También es visto como alguien sincero y auténtico. Esto hace que sus palabras tengan más peso. Cuando él dice algo positivo sobre Hande, la gente tiende a creer que lo dice en serio.
Tercero, el misterio que rodea su ruptura. A pesar de que ha pasado tiempo desde que se separaron, nunca se han revelado los motivos exactos de la ruptura. Esto deja espacio para la imaginación y alimenta la especulación. Los fans buscan pistas en sus declaraciones públicas, tratando de entender qué salió mal y si hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Además, es importante recordar el contexto cultural. En Turquía, y en muchas otras culturas, las relaciones entre celebridades son objeto de un intenso escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, cada interacción es analizada con lupa. Esto amplifica el impacto de cualquier rumor o especulación, convirtiéndolo en un tema de conversación nacional. En este caso, el rumor del elogio sorprendente se ha convertido en un ejemplo perfecto de cómo la imaginación de los fans, combinada con la ambigüedad de las declaraciones públicas y la sed de romance, puede crear una narrativa propia. Una narrativa que puede no ser del todo cierta, pero que al menos ofrece un rayo de esperanza para aquellos que sueñan con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Personalmente creo que es importante mantener una perspectiva realista. Es posible que Kerem simplemente haya querido ser amable y respetuoso al hablar de su ex compañera de trabajo. Es posible que no haya ningún significado oculto en sus palabras. Pero al mismo tiempo, también creo que es válido soñar y especular. Al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin un poco de fantasía y romance? Y siendo honesta, a mí también me gustaría verlos juntos de nuevo. Creo que hacían una pareja increíble, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero al final, lo más importante es que ambos sean felices y que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, pasada y presente, sigue fascinando a mucha gente. Su historia, llena de romance, éxito y misterio, continúa generando interés y alimentando la imaginación de los fans en todo el mundo. Y mientras siga siendo así, seguiremos analizando cada palabra, cada gesto y cada rumor, en busca de una señal, una pista, una confirmación de que quizás su historia de amor aún no ha terminado. Pero volviendo al supuesto elogio sorprendente, creo que la clave está en la interpretación personal. Cada uno puede decidir si cree que Kerem le estaba enviando un mensaje secreto a Hande, o si simplemente estaba siendo educado y profesional. Lo importante es que, independientemente de la verdad, este rumor nos ha dado mucho de qué hablar y ha reavivado la llama de la esperanza en muchos corazones. Y para ser justos, independientemente de la relación romántica, la química entre ellos como actores era innegable. Senkalkapm no habría sido el éxito que fue si no hubieran tenido esa conexión especial en la pantalla. Así que incluso si no vuelven a estar juntos como pareja, siempre podremos disfrutar de su trabajo y recordar los momentos mágicos que nos regalaron. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha estado vinculada sentimentalmente a otras personas. Kerem también ha estado ocupado con su trabajo y ha sido relacionado con otras mujeres. Esto demuestra que ambos son capaces de seguir adelante y de encontrar la felicidad en otros lugares. Pero a pesar de todo esto, la pregunta sigue estando ahí, ¿habrá sido el elogio de Kerem a Hande tan sorprendente como se dice? La respuesta, como muchas cosas en la vida, depende de la perspectiva. Si eres un fan incondicional que cree en el amor verdadero, es probable que lo interpretes como una señal de que Kerem todavía siente algo por Hande. Si eres más escéptico, es probable que lo veas como una simple muestra de respeto y admiración profesional. En cualquier caso, lo importante es que este rumor nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, el poder de la esperanza y la fascinación que sentimos por la vida de las celebridades. Y, quién sabe, quizás algún día Kerem o Hande decidan aclarar la situación y revelarnos la verdad detrás de este supuesto elogio sorprendente. Hasta entonces seguiremos especulando, soñando y disfrutando del drama. En resumen, hoy exploramos el intrigante tema del supuesto elogio sorprendente que Kerem Bürsin le habría dedicado a Hande Erçel. Aunque no existe evidencia concreta de un elogio explícito y sorprendente, analizamos cómo la admiración pública de Kerem, una entrevista clave y la esperanza de los fans han alimentado este rumor. Discutimos la importancia de la interpretación personal y el impacto cultural de las relaciones entre celebridades. En última instancia, la verdad detrás de este elogio permanece en la ambigüedad, pero la fascinación por la historia de Kerem y Hande continúa cautivando a muchos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y escuchar sus opiniones y comentarios. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem le estaba enviando un mensaje secreto a Hande con ese elogio? ¿O creen que simplemente estaba siendo amable y profesional? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme su opinión. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayendo temas interesantes y entretenidos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco. Ampliando la noticia, más allá del rumor, un análisis profundo de Kerem, Ande y el legado de Senkalkapm. Asterisco, asterisco. Para entender completamente el revuelo causado por este supuesto elogio sorprendente, es crucial que profundicemos en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, no solo como individuos, sino también como la pareja que encendió la pantalla y conquistó corazones en Senkalkapm. Necesitamos retroceder un poco más, explorar el contexto de la serie, la magnitud de su éxito y la forma en que influyó en la percepción pública de su relación. Senkalkapm no fue simplemente otra comedia romántica turca, fue un fenómeno global. La serie, que se emitió desde 2020 hasta 2021, rápidamente se convirtió en un éxito de audiencia, atrayendo a espectadores de todo el mundo. ¿Por qué? Principalmente por la irresistible química entre Hande Erçel, quien interpretaba a la florista Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, en el papel del arquitecto Serkan Bolat. Su relación, inicialmente basada en un contrato, se transformó gradualmente en un amor genuino y apasionado, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. La serie se destacó por su guión ingenioso, su producción visualmente atractiva y, por supuesto, las actuaciones convincentes de sus protagonistas. Hande y Kerem no solo interpretaban sus roles, sino que parecían vivirlos, transmitiendo una conexión palpable que traspasaba la pantalla. Los fans se enamoraron de su relación, de sus altibajos, de sus momentos de ternura y de sus escenas de humor. Cada episodio era un evento y las redes sociales se inundaban de comentarios, análisis y teorías sobre el futuro de Eda y Serkan. Y es que la magia de Senkalkapm residía precisamente en esa ambigüedad entre la ficción y la realidad. Los productores y los actores eran conscientes de la fascinación del público por su relación fuera de la pantalla y, de alguna manera, alimentaban esa fantasía a través de sus interacciones en redes sociales, entrevistas y apariciones públicas. Kerem y Hande se convirtieron en una marca, en un símbolo de amor y complicidad. Cuando su relación se confirmó, el entusiasmo de los fans alcanzó niveles estratosféricos. Cada foto, cada vídeo, cada comentario era analizado con lupa, buscando señales de su amor incondicional. Sus viajes, sus celebraciones, sus momentos cotidianos eran compartidos y celebrados por miles de personas en todo el mundo. Parecía que habían encontrado la felicidad para siempre. Pero como mencioné antes, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la noticia de su ruptura fue devastadora para muchos fans. La pregunta que todos se hacían era ¿por qué? ¿Qué salió mal? La verdad es que nunca obtuvimos una respuesta definitiva. Ambos actores optaron por mantener la privacidad sobre los motivos de su separación, lo que inevitablemente dio lugar a todo tipo de especulaciones. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y prioridades. Otros a presiones externas como la atención mediática constante y las expectativas del público. También se habló de celos y de infidelidades, aunque nunca se confirmaron. Lo cierto es que, independientemente de las razones, su relación llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus fans. Y es precisamente ese vacío el que ha alimentado el rumor del elogio sorprendente. En un mundo donde las rupturas suelen ser públicas y escandalosas, la actitud discreta y respetuosa de Kerem hacia Hande ha destacado. Su negativa a hablar negativamente de ella, su reconocimiento de su talento y su calidez como persona han sido interpretados como señales de que quizás aún existe algo entre ellos. La entrevista mencionada anteriormente, donde Kerem describe a Hande como una persona con una luz especial que ilumina a todos los que la rodean, se ha convertido en una especie de mantra para los fans que sueñan con una reconciliación. Han analizado cada palabra, cada pausa, cada gesto de Kerem durante esa entrevista, buscando una prueba de que aún siente algo por ella. Pero, ¿qué tan probable es una reconciliación? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y han sido vinculados sentimentalmente a otras personas. Sin embargo, la llama de la esperanza sigue viva entre los fans. Además, es importante considerar el impacto que Senkalkapm ha tenido en sus carreras. La serie catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Es innegable que su éxito está intrínsecamente ligado a su química en la pantalla y a la percepción pública de su relación. ¿Podría esto influir en una posible reconciliación? Es posible. Si ambos actores consideran que volver a trabajar juntos sería beneficioso para sus carreras, podrían estar más abiertos a la idea de retomar su relación, al menos profesionalmente. Pero más allá de las consideraciones profesionales, también está el factor emocional.
¿Siguen sintiendo algo el uno por el otro? ¿Podrían superar sus diferencias y reconstruir su relación? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder. En mi opinión, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Si encuentran la felicidad en otros lugares, debemos respetarlo y apoyarlos. Sin embargo, no podemos negar que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y que la esperanza de verlos juntos de nuevo siempre estará presente. Volviendo al elogio sorprendente, creo que la clave está en no sobreanalizar las palabras de Kerem. Es posible que simplemente haya querido ser amable y respetuoso al hablar de su ex compañera de trabajo. Es posible que no haya ningún significado oculto en sus palabras. Sin embargo, también creo que es válido soñar y especular. Al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin un poco de fantasía y romance? En el mundo del entretenimiento, las relaciones entre celebridades son un negocio. Cada palabra, cada gesto, cada aparición pública es cuidadosamente calculada y analizada por los medios y los fans. Es difícil saber qué es real y qué es simplemente una estrategia de marketing. Sin embargo, creo que la relación entre Kerem y Hande fue genuina, al menos en su momento. Su química en la pantalla era innegable y su conexión fuera de ella parecía auténtica. Es posible que las presiones externas hayan contribuido a su ruptura, pero eso no significa que su amor no haya sido real. Y es precisamente esa autenticidad la que ha cautivado a tantos fans en todo el mundo. Han visto en Kerem y Hande un reflejo de sus propios sueños y esperanzas, un ejemplo de que el amor verdadero puede existir, incluso en el mundo del espectáculo. Por eso el rumor del elogio sorprendente ha resonado tanto entre los fans. Es una señal de que quizás